audiencia que nos acompaña en Dinero, Podcast y Negocios, este espacio en el que hablamos sobre temas que investigamos a través de la semana y queremos darle un abordaje más explicativo en una conversación y que después pueden también ingresar al sitio web y leerlo con más calma, más pausado y también ver datos interesantes. Y en esta ocasión estoy con Marcia Solano, periodista en la sección de finanzas aquí en El Financiero, porque publicó un tema muy interesante y que tal vez causa confusión en la gente al saber que Costa Rica ya es un país de ingreso alto, ¿verdad? Tal vez alguno piensa como, ¿me van a pagar más? ¿Voy a tener un nivel socioeconómico mejor al que tengo ahorita? Entonces, Marcia nos va a explicar qué cambia para la economía y los costarricenses, que ese es como lo tituló. ¿Cómo pasó esto, Marcia, inicialmente, que pasamos a ser un país de ingreso alto? Sí, Tatiana, como usted bien lo menciona, Costa Rica ya pasó un umbral en el que ya no es considerado un país de ingreso medio alto a ya ser considerado el país de alto ingreso. Pero realmente estamos en una plataforma un poco inestable porque apenas estamos pasando ese umbral. Como se dice por ahí, estamos raspando, porque realmente el Banco Mundial, que es quien define este tipo de categoría, ubica a los países de ingreso alto en un rango de $14,000 por persona en ingreso anual, pero nosotros estamos con 15,620. Entonces, como podemos ver, es una distancia de unos $1,000 y resto que no es tan significativa y eventualmente nos podría poner en un riesgo de retroceder nuevamente al ingreso medio alto. Uh-huh. Esta noticia fue dada a conocer efectivamente por el Banco Mundial en las primeras semanas de julio, así que todavía es un terreno que no se ha explorado mucho, pero ya se pueden evaluar las implicaciones que nos va a traer en meses posteriores. Claro, y decir ingreso alto se ve muy bien, ¿verdad? Nos vemos bien, podemos codearnos con países como Alemania, incluso ser más atractivos para la inversión extranjera directa, pero también trae algunas consecuencias de pasar de un nivel a otro, porque tal vez como nos vemos de ingreso alto, puede traer sus limitaciones en estas relaciones tal vez de financiamiento, que Costa Rica también acude mucho a eso. Entonces, ¿qué cambios traerá para el país en esas dos áreas? En la inversión, la atracción de inversión y también en el financiamiento, que Costa Rica, pues como lo acabo de decir, depende mucho de esto. Para la nota, justamente conversé sobre esos dos factores con un economista, es Andrés Fernández del Consejo de Promoción de la Competitividad aquí en Costa Rica, y también con expertos en relaciones internacionales. Y lo que ellos nos comentaban es que esto, por supuesto, nos va a traer una ventaja en cuanto a ser más atractivos para otros países, porque va a demostrar un crecimiento económico que ellos mencionaban justamente como del 4,7% sostenido en los últimos 3 años. Entonces, esto nos da una imagen de ser un país bastante estable, que se mantiene a flote con una economía relativamente similar a lo largo de ese periodo. Así que a la hora de escoger algún país al que se le pueda brindar este tipo de inversión, Costa Rica está subiendo de rango para postularse como uno de los mejores candidatos dentro de estas categorías que ya nos está poniendo en países, como usted bien decía, como Alemania, que ya estamos hablando de un país muchísimo más grande, considerablemente más alto que Costa Rica en cuanto a densidad poblacional e incluso tratados de libre comercio y tratados comerciales en términos generales. Ahora, hablando de los préstamos que podemos hacer con otros países, aquí es donde justamente también el economista subrayaba que estamos frente a un peligro que es inminente, pero en cualquier momento nos podría afectar. Y es que Costa Rica, al ser un país de ingreso medio, podía acceder a mejores ventajas, ya que presentaba, no decir una necesidad, pero sí ciertas características que lo hacían más factible para que accedieran a opciones un poco más flexibles, con, no diríamos tarifas, pero quizá características y condiciones exactamente más favorables, pensando en, este país puede tener en algún momento la necesidad de que seamos más flexibles con él.
Así que en este momento estaríamos diciendo no a esas condiciones y estaríamos también sometiéndonos a que tenemos que ser más estrictos tanto con el control del dinero dentro del país y cómo se maneja internacionalmente y con todas las inversiones que incluso ese economista Fernández nos destacaba que es preferible incluirla en el ámbito de la infraestructura, sobre todo por la solidez que conllevaría tomar préstamos para ese lado. También ahora tendríamos la responsabilidad de ayudar a países que se encuentran en un nivel más bajo a nivel socioeconómico por año. Entonces, todos los países de ingreso bajo, ingreso medio alto que se encuentran en organizaciones internacionales en las que nosotros también estamos, van a requerir de nuestra ayuda. No quiere decir que inmediatamente la van a pedir a Costa Rica que por favor tiene que aportar más dinero del que hacía antes o incluso que antes no aportaba, pero eventualmente sí va a requerir que Costa Rica amplíe ese precio, o no un precio, sino más bien esa contribución hacia esas otras naciones. Y al estar en esas organizaciones, Costa Rica, en el que por supuesto es por esa razón también que pasa el ingreso alto, porque está en ese grupo en el que se califica, entonces sí o sí tendría que ayudar a los países que lo requieran, que están en un ingreso menor, o hay ciertos filtros para decir, bueno, Costa Rica, porque iniciamos hablando que apenas está pasando ese umbral, tampoco es que estamos muy altos, entonces, ¿cómo sería? Como usted bien dice, no es una responsabilidad inmediata. Lo que nos decían los expertos es que no es de un día a otro que Costa Rica va a tener que aportar, ni tampoco es una responsabilidad que va a caer en un peso muy extremo porque también estamos apenas entrando, por decirlo así, conociendo qué es lo que tenemos que hacer a continuación, cuáles van a ser esas nuevas obligaciones y qué va a cambiar para nosotros. Así que eso sería incluso a largo plazo. Se habla de a largo plazo, viendo cómo avanza Costa Rica o si por el contrario retrocede y volvemos a ingreso medio, si va a tener que ayudar y si es obligatorio. Si se le pide la organización internacional que se lo solicite, va a tener que hacerlo porque es parte de lo que debe cumplir para poder calificar dentro de ese grupo de países que se encuentren ahí. Marcia también habla cuando iniciamos la inversión extranjera directa, que va a ser como un plus, algo positivo. Al tener este ingreso alto nos vemos un poco más atractivos, pero estamos en unas condiciones comerciales internacionales e incluso aquí mismo en Costa Rica, que hemos visto en los últimos meses que se han ido grandes empresas. Entonces este ingreso alto tampoco es que nos asegure esa inversión extranjera, porque tenemos el origen de las inversiones extranjeras en su mayoría son Estados Unidos, y en este momento es complicada la política arancelaria de ese país en el cual es nuestro mayor socio comercial. Entonces ese ingreso alto nos hará también tal vez atraer de mayor diversificación de origen, o ese origen alto, ese ingreso alto, de cómo nos podría ayudar en medio de esta política arancelaria. Habrá que esperar unos años más para que se restablezca. Realmente es terreno incierto, como mencioné anteriormente, pero también hay un cierto sesgo al nosotros decir somos de ingreso alto, porque dentro de ese monto de dólares anual que se estima que cada persona está recibiendo, una gran parte es precisamente del régimen de zonas francas. Entonces, sectores como los dispositivos médicos están teniendo una alta participación en el mercado, y por eso es que incluso ese número se está elevando y podríamos pensar que de repente tenemos una economía muy fuerte, muy alta, pero el número no es completamente objetivo en ese sentido. Así que a la hora de solicitar inversión extranjera directa, ser más atractivos, muy probablemente no se va a tomar solo este factor en cuenta, así que no sería una varita mágica que de repente nos va a ser el mejor candidato, pero nada más ofrece un panorama. Hay otros puntos que, sobre todo con la política arancelaria de Trump, se tomarían en cuenta, y sobre todo con las exportaciones, pero ese número no es 100% imparcial en cuanto al comercio de Costa Rica en términos generales. Y ahora, para las personas que no están, tal vez que no les interesa tanto la política arancelaria, pero dicen, ingreso alto, me van a pagar más. Todos queremos que nos paguen más eventualmente, pero ¿esto va a tener un impacto en los salarios o no es eso de lo que estamos hablando?
Realmente la mala noticia es que no estamos hablando de salarios en esta ocasión, estamos hablando de un promedio que se hace tomando en cuenta esos factores de exportaciones y todo lo que contribuye a la economía de Costa Rica, pero esto no quiere decir que para mañana todos vamos a ganar $15,000 al año o incluso más, que vamos Ni que a se van a continuar reducir aumentando. los niveles de pobreza. No, jamás. E incluso nos destacaba uno de los relacionistas internacionales que a la hora de tomar estos factores en cuenta juega más la participación de las exportaciones que el tomar en consideración cuál es el ingreso real de las personas. Entonces, incluso ese número podría no ser realista para sectores más pobres de la población. La pobreza continúa situándose en porcentajes del 18% y aunque así ha tenido una rebaja en los últimos años, no es tan significativa como para hablar de un aumento de ingresos mensuales o incluso anuales repentino y que vaya a beneficiarnos a todos por igual. Claro, entonces ingreso alto podemos ligarlo y enfatizarlo en comercio internacional y créditos internacionales para el país, básicamente. Exactamente. No nos están tocando el salario, lastimosamente. Una mala noticia, pero puede que sea buena en el futuro. Esperemos. ¿Qué se sabe? Muchas gracias, Marcia, Gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por estar en este podcast de dinero, podcast y negocios. Nos vemos en una próxima.